Bueno, muy buenos días para todos y como Humberto lo introducía, nos vamos a meter ya de lleno en este trabajo en la mañana, en este primer encuentro de convergencia empresarial organizado por ADM y CAME, en este caso para enfocarnos en cómo potenciar el comercio entre los países de la región y también entre América del Sur, América del Norte y el resto del mundo. Y la verdad que tenemos un panel de lujo con experiencia empresarial innovadora, con muchos matices, muchos enfoques diferentes, muy complementarios que sin duda van a estar enriqueciendo este intercambio con representantes de Argentina, Brasil, México, España y los Estados Unidos. Voy a presentar brevemente a quienes nos van a estar acompañando en este primer panel de la mañana, esta primera instancia de trabajo. Desde el punto de vista de ustedes de la derecha tenemos a Alberto Pfeiffer, que es director del Departamento de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la FIESPI, la Federación de Industrias de San Pablo. Tenemos también a Javier Orozco, director de Acción Internacional de la Universidad Politécnica de Valencia, una de las instituciones académicas de España que ha estado trabajando allá hace muchos años en nuestro país, y es secretario de la Fundación de COSUR en el departamento de Colonia, donde está integrada también el trabajo de la UDE, la Universidad de la Empresa, ingeniero industrial. Tenemos el gusto de recibir aquí en nuestro país, una vez más, al exalcalde de Miami, desde el año 2009 al año 2017, el señor Tomás Regalado, con una trayectoria periodística también muy extensa, concejal y alcalde de una de las principales ciudades de los Estados Unidos, un promotor de los negocios y de la inversión en ese lugar del mundo y en vínculo con el resto de la región. También nos acompaña la licenciada abogada Altagracia Gómez, que es presidente del Grupo Empresarial G, que integra un conglomerado muy amplio de trabajo y desarrollo empresarial en el rubro de la energía, de los alimentos particularmente, de la infraestructura y también de la producción de bienes de capital, transporte y servicios. Y a mi lado la licenciada Marisa Bircher, secretaria de Comercio Exterior del Ministerio de Producción y Trabajo de la República Argentina. Bienvenidos todos y muchas gracias por estar con nosotros. Algunos se conocen entre ellos, otros no, así que es la primera vez para muchos de estar intercambiando y creo que va a ser muy, muy fructífero. Le quería pedir a don Tomás Regalado, que está haciendo sus últimos aprontes, para darnos la introducción de su punto de vista. Don Tomás, le doy la palabra. Buenos días. Muy buenos días. Primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Es un verdadero honor. Ya estuvimos aquí en Uruguay en una misión organizada por la Cámara de Comercio Uruguay-Americana en el 2017 y fue verdaderamente espectacular porque pudimos recorrer desde Montevideo a Colonia, a Punta del Este, y nos dimos cuenta del potencial que tenía esta nación y nos dimos cuenta también de que la diáspora es fundamental en todas las naciones para promover a su país, a su ciudad y a su futuro. Yo quiero comenzar por una experiencia que no tiene nada que ver con la alcaldía, pero es que hace años tuve la suerte y el honor de como periodista ser corresponsal de varios medios en la Casa Blanca en los Estados Unidos, en Washington. Tuve la suerte porque fui testigo de los años más importantes y dramáticos quizás de la última parte del siglo XX, cubriendo los dos periodos de Ronald Reagan y posteriormente los 4 años de George Bush 41, como le decían al padre. Como corresponsal yo tuve la oportunidad de visitar más de 60 países del mundo con los presidentes norteamericanos y además estar en más de 70 ciudades de los Estados Unidos. Conocí verdaderamente los Estados Unidos gracias a esa experiencia. Es que en aquellos años yo nunca pensé que esa experiencia me iba a servir en los años como comisionado o concejal, como le llaman aquí, fueron 14, y después en 2 periodos
en los Estados Unidos hay límite de términos, 2 periodos de 4 años en la alcaldía de Miami, del 2009 al 2017. Quiero decirles que para mí la experiencia de la alcaldía de Miami ha sido algo que ha marcado mi vida, porque viví lo peor y lo mejor de Miami. Entré justamente cuando estaba la burbuja y cuando Miami era el epicentro de la burbuja hipotecaria en los Estados Unidos. Logré aprender que mi mundo, mi ciudad, mi barrio, no era todo el mundo, que en naciones y en ciudades habían establecido prácticas para el desarrollo y la calidad de vida que podíamos nosotros poner en práctica como gobierno, y lo hicimos. Aprendí que para los Estados Unidos los retos son oportunidades, no problemas. Y aprendí 2 cosas fundamentales. Una ciudad, una nación no puede vivir aislada del mundo, lo decía el ministro uruguayo ayer. Y aprendí que los gobiernos, y eso para mí fue fundamental, fue como el mapa de ruta en la alcaldía. Aquí está el comisionado Wilfredo Gor, que nos acompañó en toda esta gestión. El sector privado y no el gobierno es quien crea empleos y desarrollo. Y me acuerdo de una frase de Ronald Reagan, que una vez, estando en un país y reunido con los periodistas de la prensa, él le gustaba hacer chistes y dice: muchachos, a ver qué es lo peor que le puede pasar a un americano cuando se levante por la mañana. Y los periodistas nos dijimos: señor presidente, que no haya café, señor presidente, que no le den el periódico de por la mañana. Y dice: no, lo peor que le puede pasar a un americano, que le toque la puerta a alguien por la mañana y le diga: hola, yo soy del gobierno y vengo a ayudar. Y es que el gobierno está para ayudar y quitarse del camino. La misión mía aquí no es promover a Miami. Eso lo hicimos en el 2017 y lo hemos hecho en 12 países del mundo. La misión mía es darle a ustedes las vivencias a través de números. Les prometo que no los voy a aburrir, porque cuando empezamos como periodista investigativo a buscar unos números para esta presentación, de verdad que nos llamó la atención algunos de los números que no pensábamos que fueran tan reales. El sector privado, yo lo he comprobado, hace decisiones por los números. Ahora, sabemos que Miami es la entrada al estado de la Florida y que la Florida es la entrada a los Estados Unidos de América. Antes era Houston, pero ya eso no existe. La Florida no es solamente playas, no es solamente vacacionar. La Florida ha llegado hace solamente unos meses a generar un trillón de dólares de economía. Es la economía número 17 en el mundo, más que Argentina, Suiza, Holanda, entre otros países. Y yo quiero decirles algo de la Florida. Tiene una tonalidad distinta totalmente a lo que son los estados de California y de Texas, donde hay una cantidad enorme de hispanoparlantes. La Florida es donde hay comunidades, diáspora, que se aferran a sus costumbres. Y además de eso, es el estado de mayor crecimiento. En los últimos 4 años, aquí viene una cifra, después de contabilizar los que vienen, los que se van, los que nacen, los que mueren, cada día llegan adicionalmente 919 personas al estado de la Florida para quedarse permanentemente, 335.400 nuevos residentes. El Buró del Censo nos comunicó la semana pasada que en el año próximo la Florida tendrá 21,5 millones de habitantes. Lo interesante es que de estas 919 personas, más de 600 se quedan en el sur de la Florida, en lo que es el Gran Miami.
Uruguay es un país que produce. Uruguay, nosotros somos una economía de servicio. Uruguay es un país destino. Teniendo en cuenta que las comunidades se aferran a sus costumbres y no son parte de lo que le llaman en Estados Unidos el melting pot, o sea, que se mezclan y adoptan la vida norteamericana. El censo dice que actualmente el 20% de los pobladores del estado de la Florida son hispanos. Para el 2025, el 30% de los pobladores del estado de la Florida serán hispanos y habrá descendido drásticamente el número de nativos blancos en esa población. En el área del Gran Miami, 60% de los residentes son nacidos en otras partes del mundo. No decir las segundas generaciones que crecen con la cultura de sus padres. Pero aquí hay una cifra interesante. ¿Sabían ustedes que el censo nos dice que en el sur de la Florida, Broward y Miami-Dade, viven permanentemente 235,000 inmigrantes no autorizados? El censo, por cierto, no los califica de indocumentados. Dice que son no ajustados. Pero lo interesante es que estas personas tienen permisos de trabajo. Están trabajando, están tributando, están consumiendo y están pendientes de juicios de inmigración. Ahora, de esos 236,000, 86,000 son nacidos en países de la América del Sur. Quizás algunos piensen, es un problema insertarse en los Estados Unidos, mucho riesgo, ¿cómo se hace? Pero comencemos por los consulados. Miami es la tercera ciudad en los Estados Unidos con el mayor número de consulados extranjeros. Tenemos 37 consulados generales, 38 porque Venezuela está inactivo, 42 cónsules honorarios. El 90% de los cónsules generales tienen rango de embajador, venían de ser embajadores en otros países, debido a que cuando terminan su periodo le ofrecen 2 países y el consulado de Miami. Y esto es por la visibilidad de Miami. Tenemos la Cámara de Comercio Uruguaya, tenemos la Cámara de Camacol, que están aquí presentes con el comisionado Gord. A Miami le llaman la Puerta de las Américas y eso es indiscutible. Pero, ¿sabían ustedes que en el año 2018 se efectuaron 69,336 vuelos que transportaron a 9 millones de pasajeros? A la América del Sur se produjeron desde Miami 20,344 vuelos que llevaron 3,140,000 pasajeros. Y aquí viene lo interesante, y esto es una cifra para reflexionar. Es una pregunta que hay que hacer. Los vuelos de Miami a Sudamérica transportaron 3,500,000 pasajeros. Quiere decir que viajaron más pasajeros de Uruguay, de Paraguay, de Chile, de Argentina y de Brasil, 300,000 más de los que viajaron de Miami a la América del Sur. Los vuelos de carga son otra pregunta que hay que hacerse. Desde Miami salen 180 vuelos diarios de carga. Hacia y desde Sudamérica se transportaron 725,000 toneladas, un déficit enorme en lo que viene de allá y en lo que va para allá. El puerto de Miami mueve TBS, o sea, contenedores, 1 billón de toneladas hacia Sudamérica. Colombia está en primer lugar, Perú y en tercer lugar Ecuador. Habrá que hacerse algunas preguntas. Ahora, yo quiero, ya casi para terminar, hablar de los cruceros. Miami es el puerto de cruceros más grande de todo el mundo. Todas las líneas de crucero tienen su base central en Miami. Hay 12 líneas de cruceros. 4 de las más grandes visitan
en Sudamérica solamente a Cartagena y a Manaus en Brasil. Solamente 2 pequeñas líneas, Viking y Virgin, visitan Montevideo y Buenos Aires. Yo les digo a ustedes que se puede aumentar esa presencia de cruceros. Lo hicimos con Santander, cuando el alcalde de Santander hace muchos años nos pidió gestiones y los pusimos en contacto, pero lo único que hicieron fue que le ofrecieron a las líneas de crucero infraestructura y amenidades. Yo quisiera terminar con una observación, lo hago como periodista, no es una crítica, pero yo quiero señalar que en mi opinión Uruguay debía ser un poco más agresiva con el tema de la marca y las relaciones públicas. Digo esto porque el pasado mes de mayo el New York Times publicó un extenso artículo en primera página, enorme artículo, sobre los problemas de la Torre Trump en Punta del Este. Y, por supuesto, obtuvo la primera página porque se trataba de Donald Trump. Pero la ilustración que tenía ese artículo era un mapa de Sudamérica para presentarle a los lectores dónde estaba Uruguay. Eso a mí me llamó la atención, pero yo lo que les digo a ustedes es que Miami fue famoso una vez por Miami Vice y por los cowboys de la cocaína que se entraban a tiros en las calles de Miami. Hoy Miami es una ciudad global, lo que quiere decir que, como dicen en los Estados Unidos, sí se puede. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Tomás Regalado, realmente muy interesante el enfoque con la dinámica que implica todo esto, los grandes cambios que hay en la percepción que hay de las comunidades, de las ciudades. Le voy a dar la palabra a continuación al doctor Alberto Pfeiffer, que es director del Departamento de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la FIESPI, la Federación de Industrias de San Pablo en Brasil, para que nos dé su punto de vista. Alberto, adelante y bienvenido. Muchas gracias, Nicolás. Buenos días a todos, a todas. Pues ya fuimos brindados aquí con esta demostración de don Tomás Regalado de lo que es el éxito de reconvertirse, de saber cambiar una situación, como usted bien mencionó, en que Miami se encontraba pues justo de cara a la burbuja, ¿no? Y la ciudad supo transformarse virtuosamente. Y creo que el tema de las ciudades es el gran tema del momento, es el gran tema del futuro. Y con base a esto, con el ejemplo que usted nos regaló, don Tomás, yo quiero presentarles muy rápidamente lo que me parece son los parámetros amplios, los grandes trends que van a direccionar nuestra inserción, y me refiero a nuestra, como latinoamericanos, como sudamericanos, en términos de inversión y comercio para los próximos años. Estos 4 grandes trends, estas tendencias, y las alcuño de las 4D, son muy sencillas y algunas ya fueron revisadas ayer, por lo tanto no me voy a profundizar, nada más las voy a mencionar para que ustedes comprendan hasta dónde yo quiero llegar. Bien, la primera son 4 tendencias que tienen que ver con la tecnología, el ambiente, la población y el tema de la institucionalidad, que fue muy comentado ayer. En términos de tecnología, la primera D es la digitalización. Esto todos nosotros sabemos, conocemos bien, que la base tecnológica nos está cambiando y más que todo condicionando la manera como nos comportamos, la manera como producimos, la manera como interactuamos, la manera como hacemos negocios y cómo nos relacionamos. La segunda D es la D que llamo de la dinámica demográfica, las increíbles y desafiadoras transformaciones de la demografía, de la población en los próximos años.
Por ejemplo, hoy día vivimos en el planeta 7.000.700.000.700, perdón, mi español no es tan bueno así, 700 millones de personas. Al 2030 vamos a ser como 8.000.000.600.000.000. Y al 2050 casi 10.000.000.000 de personas. Y esto en un marco de extensión de la longevidad, vamos a ser más mayores, vamos a vivir más tiempo, vamos a vivir mejor. Por ejemplo, en nada más que 15 años se extendió la expectativa de vida mediana en el mundo en 4 años. Del 2000 al 2015 subimos por debajo de los 70 a por arriba de los 70. Ganamos 4 años en media en el planeta. Eso quiere decir que las ciudades van a tener que prepararse para una población, una sociedad mayor, ¿no? Más envejecida o más experiente, que va a vivir más tiempo y mejor en un mundo digitalizado. Tenemos otro ingrediente que es definitivo y todavía no sabemos cómo lidiar con esto, que es el tema, la tercera D, de la desastrología climática, que con el cambio climático, que es una realidad científica, se están produciendo alteraciones del clima, alteraciones que afectan a nosotros como ciudadanos, como productores rurales, como suministradores de infraestructura a los gobiernos de una manera igual avasalladora. Y la cuarta D, que es igual un cambio que estamos asistiendo por todo el mundo, que es un fenómeno que yo llamaría de desdemocratización, que es una nueva manera de hacer política, de comprender la relación entre el público y el privado, entre los gobiernos y los electores y las sociedades, que pasa por algo como el regreso de algún populismo, el uso de las tecnologías, fake news, en fin, una nueva manera de hacer política. Estas 4 Ds me parece son tendencias muy difíciles de los gobiernos nacionales, de los gobiernos locales, controlar. Son pues parámetros a los cuales tendremos que adaptarnos. Digitalización, el cambio climático, la desastrología climática, la demografía y la desdemocratización. Con base a eso, pensando en el tema del comercio latinoamericano, Nicolás, es difícil entender de la manera que lo vemos hoy, en especial aquí. Latinoamericano es un poco amplio, demasiado, ¿no? Mirando un poquito más, porque de verdad lo que tenemos de latinoamericano hoy día para organizar el comercio e inversiones es la LADI y la CAF. Son 2 instituciones muy buenas y funcionan bien, pero la LADI, por ejemplo, que está basada aquí en Uruguay, podría darle más en términos de una integración comercial, y la CAF lo está haciendo muy bien, apenas llegando a Uruguay y nos brindando con oportunidades de inversión. Pero no sé si todavía hemos incorporado a la manera como hacemos producción y comercio en el ámbito regional estas 4 dimensiones. Y más que todo pensando en con quién negociamos, con quién hacemos comercio e inversión, aparece un nuevo actor, que es China, ¿cierto? Entonces 4D y una C, que va a ser China ampliada, porque va a venir India y África va a jugar con el cambio demográfico. Los grandes países en términos de población van a ser los de África y los del sureste asiático. Entonces yo no estoy muy seguro que estemos dándonos cuenta, ya tenemos los números, que China es el principal partner comercial de muchos de los países de Sudamérica, de Uruguay, no sé si de Argentina ya lo es, lo será, de Brasil. Pero ¿cómo estamos lidiando con esto? ¿Y cómo lo estamos lidiando? Mirando a estas 4 tendencias en las cuales China va a ser, y ya es una de las campeonas, ¿no? De la demografía, de la desdemocratización, porque es un modelo distinto de relación público-privado, del gobierno con su gente,
de la digitalización. Estamos viendo la guerra comercial Estados Unidos-China, que no es comercial, es una guerra digital, es una guerra tecnológica, ¿no? ¿Y dónde estamos nosotros? ¿No? ¿Cómo hemos pensado pues, comprender, lidiar con esto como región? Porque China, cuando compra la soya, no compra la soya de Brasil o de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, compra la soya, ¿no? Nosotros la producimos y para ellos da lo mismo. La carne, lo mismo. En fin, yo creo que falta, Marisa, tal vez un poquito más de coordinación para que sepamos ni tanto hacia dónde vamos, pero hacia dónde podemos ir de cara a estas realidades nuevas. Y ahí creo, para no hacerme muy extenso, regresa un poco el tema de la institucionalidad, que se habló ayer y que está en el marco esto, toda la democratización, hemisférico, regional, y ver en este momento que tenemos un Mercosur que camina un poco, no se sabe hacia dónde, podría estar jugando tal vez un papel mejor en términos de armonizar, coordinar, hacer alguna convergencia de propósitos, de objetivos. Una alianza del Pacífico que pues mira hacia lo cierto, que es la cuenca del Pacífico, pero es una plataforma abierta, es otro tipo de integración. Y insisto que tal vez debiésemos mirar otra vez a estas dos instituciones que son parte de un capítulo anterior de lo que fue la integración, ALADI y CAF, pero que ya están listas, ¿no? La ALADI está lista y podría facilitar mucho que no solamente en términos de aranceles, pero de armonización de reglas, de convergencia de práctica, de ponernos de acuerdo en cuanto a estándares productivos, porque es de eso que se trata. En China, Estados Unidos, Europa, ya no es más aranceles, es estándares, son reglas, ¿no? Son padrones de comercio, son padrones de producción, son padrones ambientales, son padrones laborales, son padrones de derechos humanos, de género. Todo eso es la nueva agenda del comercio. Y creo que todavía estamos hablando mucho de la agenda del siglo pasado, ¿no? De aranceles, de eso, de cuotas, de permisos de exportación e importación. Entonces, no sé, lo que dejo para ustedes es una reflexión que tenemos ahí en Fiesp, pero que no es el día a día. El día a día de una federación de industrias es producir y comerciar, pero es la mirada hacia adelante que creo que sea nuestra responsabilidad. Gracias. Don Alberto, muchas gracias. Quedaron planteados varios temas y ya le vamos a dar la palabra a Marisa Bircher, secretaria de Comercio Exterior del Ministerio de Producción y Trabajo de la Argentina. Veo que también Altagracia Gómez se sale de la vaina por hablar de estos temas porque está hay temas que son realmente muy removedores y las respuestas no son claras. Pero vamos a tener el punto de vista desde el gobierno argentino cómo se están planteando estos desafíos. Marisa, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a los co-organizadores CAME y ADM Uruguay. Un placer formar parte de este panel y bueno, coincidiendo absolutamente con lo que venimos escuchando, esta transformación que tienen las ciudades, principalmente la transformación que generamos nosotros los consumidores, los habitantes, y ese desafío que tenemos frente a nosotros cuando estamos dentro de una empresa o estamos dentro del gobierno, qué es lo que tenemos que tomar en cuenta. Yo creo que son muchos conceptos en simultáneo. Cuando estamos hablando del comercio exterior, cuando estamos hablando de internacionalizar un producto o un servicio, son tantos temas en paralelo y en permanente dinámica que tenemos que observar que claramente lo que está sucediendo no es ajeno a ninguno de los gobiernos, no es ajeno a nuestro bloque del Mercosur. Yo acá les traje algunos datos disparadores para ir hablando de estos temas, lo que implica un país abierto al mundo y lo que implicó un país, en el caso de la Argentina, durante décadas,
estar espaldas al mundo, estar mirando fronteras adentro, únicamente prevaleciendo el consumo interno y también en algún momento coincidiendo con los socios del Mercosur de mirar la región, conformarnos internamente con el mercado que podíamos desarrollar los 4 países del Mercosur, preocupándonos por la reserva de mercado que tiene Argentina con Brasil, Brasil con Argentina, Argentina con Uruguay, Uruguay con Brasil, digo, permanentemente mirándonos entre nosotros, y sucedían cosas mientras eso ocurría, mientras que Argentina o en algunos momentos del Mercosur politizamos el comercio internacional, sucedían en el mundo un proceso de integración que fíjense cuando Chile lo aprovechó, cómo su PBI per cápita en relación al comercio exterior se iba incrementando. Y también, digo, pusimos un caso de Uruguay, cómo también ha ido creciendo porque mientras estaba en un bloque intentó aprovechar oportunidades que les estaban dando los escenarios internacionales y el crecimiento se iba dando, o sea, íbamos confirmando que la política no tenía que irrumpir la agenda de integración al mundo. Pero bueno, eso cambió, por suerte hoy Argentina mira desde otro lugar nuestro proceso de integración, hoy estamos de frente al mundo, hoy nos estamos integrando de manera inteligente, y cuando decimos de manera inteligente no es un eslogan político, es una forma de mirar el comercio internacional, es una forma de mirar la política internacional de acuerdo al crecimiento que se está desarrollando, cuidando de nuestros socios comerciales en un momento en donde la tensión, tensión comercial y política que se están dando entre dos grandes potencias son para la Argentina, en este caso, 2 socios estratégicos comerciales y políticos. Tanto Estados Unidos como China tenemos una agenda y un diálogo permanente desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista político. Pero bueno, nosotros no podemos mirar la Argentina de manera aislada, nosotros somos un bloque, somos el Mercosur, creemos en este proceso de integración, pero que tiene que ser claramente, como recién mencionaba Alberto, bien utilizado, tiene que ser eficiente para el sector privado y para cada uno de los habitantes, dar ese salto al libre comercio, ¿no? Digo, el mundo nos ha mostrado que el comercio se está integrando, se ha integrado. Hoy hay más de 290 acuerdos firmados entre los países, pero principalmente qué es lo que nos interesa a la Argentina, qué es lo que necesitamos desde la Argentina, y yo creo que coincidimos con los países miembros del Mercosur, necesitamos que nuestras pymes se integren en estas grandes cadenas globales de valor. Necesitamos que esta integración sea más, como decía Alberto, más que un acuerdo de aranceles, sean políticas claras en materias sanitarias, fitosanitarias y todas esas barreras técnicas que tenemos al momento de llevar nuestros productos industriales al mundo. Ese salto que también queremos dar desde el bloque, y hablo desde el lado argentino, hacia el valor agregado. ¿Se puede? Claramente se puede. Nosotros creemos que eso se puede lograr. Es mucho más fácil y mucho más agresivo si fuéramos en equipo. Recién dábamos el ejemplo de la soja, es el caso concreto que hoy tenemos, en donde los 4 países, solamente los 4 países del Mercosur, conformamos el bloque de mayor provisión de alimentos en el mundo. Si nosotros tomáramos conciencia de esa fortaleza, yo creo que estaríamos mucho más lejos de lo que estamos. Pero vamos en ese camino. Coincido también que si tuviéramos una agenda compartida frente a estos grandes socios, las decisiones serían otras. Nosotros queremos exportar poroto de soja, pero también queremos exportar aceites, pero también queremos transformarlo en harinas y también queremos que nuestros productos industrializados lleguen a la góndola de estos grandes mercados, por ejemplo de China. ¿Se puede? Claramente que se puede. Solamente por día 50.000 chinos pasan del campo a la ciudad. Por día se urbanizan 50.000 chinos y pasan a las grandes ciudades. Entonces, las condiciones están dadas, esta demanda está creciendo, recién también se mencionaba el crecimiento demográfico. Fíjense que nosotros como Mercosur no es una decisión abastecer al mundo.
es una obligación pensar que en el 2050, como planteaba recién Alberto, ese crecimiento demográfico va a haber que alimentarlo, va a haber que nutrirlo, y nosotros desde la región, no solo desde el Mercosur, desde Latinoamérica, tenemos todas las condiciones para dar. Tenemos principalmente las condiciones naturales. Cuando nosotros vamos a la Argentina vemos que es un país extenso, con un territorio sumamente fértil, un microclima en cada una de las provincias y solo 40 millones de habitantes. Eso para un asiático es difícil de entender cómo no potenciamos aún más, y el caso también de Brasil. Brasil está trabajando muchísimo también en esas zonas geográficas donde antes no se producía. Hoy ya estamos pensando en genética para que cada hectárea se pueda utilizar para alimentar al mundo. Insisto, no es una decisión, ya es casi una obligación que tenemos y estamos trabajando. Mientras tanto, ese comercio exterior se va dinamizando, se va haciendo tan intangible, y tenemos que entender que hoy el consumidor elige muchos canales, elige la rapidez, la inmediatez, ya no le interesa tanto de dónde viene el producto, quiere el producto aquí y ahora. Y fíjense que empiezan a surgir estos nuevos modelos de negocios. Surge Uber, la empresa de transporte más importante y más grande, sin tener una flota de autos propios. Surge Facebook, la plataforma de contacto y comunicación más grande del mundo, pero que no genera contenidos. Surge Alibaba, una plataforma de comercio electrónico inmensa en China, pero no tiene stock propio. O Airbnb, una gran plataforma de alojamiento que utilizamos todos los consumidores del mundo, pero que no tiene hoteles propios. Digo, esto es lo que está pasando, esto es lo que los gobiernos tenemos que entender, y tenemos que facilitar y desarrollar estos puentes de conexión para que nuestros productos y nuestros servicios, y acá entro un poquito a los servicios, algo tan importante para la Argentina y yo creo que para todos los países. En el caso de Argentina, solo 7.000 millones de dólares de nuestra, 7.000 millones de dólares de nuestra balanza de exportaciones se lo llevan los servicios. Y hace 10 días estuve en China reunida con el Ministerio de Comercio de China, y ya lo que estamos hablando y lo que estamos firmando son acuerdos que faciliten los servicios, porque ellos quieren más que productos, quieren que también Argentina, y no tengo dudas que en el caso del Mercosur lo podemos hacer conjuntos, quieren servicios basados o orientados a la agricultura, algo que nosotros venimos desarrollando muchísimo desde la región, y China ya también los quiere incorporar, y esa también es una gran oportunidad que se abre. Cambiando este formato de este comercio tradicional, digo, es adaptarnos y adaptar a nuestras empresas a que estén minuto a minuto creciendo en este gran mercado tan dinámico. Salimos un poquito de China, nos vamos también a otros países del sudeste asiático. Necesitamos entender y romper paradigmas. Coincido también plenamente con Alberto, ya no es un tema de aranceles. Hace pocos meses estuve en Vietnam y en Indonesia, y uno va con esos paradigmas o esos temores que a veces tomamos de algunos sectores en donde nos sentamos a negociar y decimos, bueno, será difícil el consumo, será muy diferente, ¿con quién nos vamos a encontrar? Y de repente nos encontramos con mercados totalmente occidentalizados bueno, pero la duda sería que esos mercados ya tienen tratados de libre comercio. Por ejemplo, si queremos abastecerlos de alimentos, si queremos abastecerlos de lácteos, deben tener tratados de libre comercio, y eso es una ventaja que nos deja fuera. Nos encontramos en un mercado como el de Vietnam, donde los aranceles van entre el 4 y el 5%, entonces tampoco la barrera es arancelaria y tampoco la barrera es sanitaria. La barrera es cultural, es también desde la región de Latinoamérica irnos hacia esos mercados, entender, y el gobierno permanentemente generar este vínculo en donde nuestros productos pueden perfectamente ser abastecidos. Ahora, cambiarán los canales de comercialización, cambiarán el esquema de consumo. Solo China tiene el 57% de su consumo a través del comercio electrónico. Entonces, podrán cambiar permanentemente este esquema de comercialización y de logística de nuestros productos y de nuestros servicios. Lo que no puede faltar nunca es este vínculo público-privado, este diálogo permanente. En el caso de Argentina,
hemos decidido de que no sea una política coyuntural, de que armemos un plan, hoy se llama Argentina Exporta, un plan a 10 años, un plan que lo conforman y lo sostienen el sector privado, donde CAME, por ejemplo, tiene un rol protagónico y un objetivo que es capacitar a todas las empresas del país, y todas las cámaras que conforman un objetivo claro para que Argentina salga de esta situación económica tan sensible que venimos atravesando a través de la exportación. No hay otra salida para ninguna de nuestras naciones. Es la exportación, es el comercio exterior lo que nos integra y lo que nos genera principalmente un desarrollo económico y un crecimiento de empleo calificado. Una empresa exportadora paga 30% más de sueldo que las empresas que no exportan. Entonces necesitamos muchas más empresas. En el caso de Argentina, les doy un dato, en el 2011 había 15.000 empresas exportadoras. Hubo tantas políticas que nos cerraron y que nos encorsetaron que hoy solamente tenemos 9.600 empresas exportadoras. El otro día hablaba con una colega de España y me decía, del ISEX, la directora ejecutiva de su agencia de comercio exterior, y me decía, España tiene 165.000 empresas exportadoras. Un dato que me dejó por unos segundos sin palabras. Dije, bueno, digo, ese es el objetivo, que nuestros países, digo, dentro de la región, logremos insertarnos al mundo. Tenemos todos los recursos naturales para hacerlo, lo que nos falta es los gobiernos que estemos, como en este momento creo yo, en pocas horas yendo a Bruselas, digo, con objetivos claros de integrarnos hacia un comercio internacional. Si el Mercosur logra el acuerdo con la Unión Europea este año, con Canadá, que también están dadas las condiciones, y con los países del EFTA, estamos alcanzando el 30% del PBI del comercio mundial. Tenemos todo para hacerlo, solo hace falta una decisión. Y por último, y terminando, digo, acá mostrándoles algunos ejes que también son necesarios en este proceso de integración en el mundo, además de la firma de los acuerdos. Acceder a los mercados, solo en 3 años, en el caso de Argentina, pudimos firmar más de 170 aperturas de mercados, 170 protocolos sanitarios que nos permitieron abrir nuevos mercados para nuestros alimentos en el mundo. Ustedes habrán escuchado los limones a Estados Unidos, que fue el que se llevó todas las tapas de los diarios. Bueno, quiero decirles que hubo muchos otros sectores que se han negociado y que se han abierto hacia otros destinos. El eje también permanente de facilitar el comercio. Hoy Argentina ha logrado tener su ventanilla única de comercio exterior, una herramienta que trabajamos con el BID en estos 3 años, y tenemos nuestro comercio exterior online. Hemos desburocratizado todo y seguimos el comercio exterior. Solo en 3 años se han podido eliminar 1.650 trámites, algunos y muchos de ellos vinculados al comercio exterior. Y otras plataformas que tiendan a hacer ágil el comercio exterior y más abierto. Y un poco ya terminando una reflexión, Argentina tiene 136 sectores económicos, de los cuales 132 exportan. Acá también rompemos un mito. No hay sectores competitivos y sectores no competitivos. Hay empresas competitivas y empresas no competitivas. Desde la Argentina, desde el Mercosur, tenemos todo para una mayor y mejor integración. Por eso es importante el rol y el acompañamiento del gobierno con las empresas, coincidiendo con lo que mencionaba también el exalcalde, de que tenemos que ayudar, no tenemos que entorpecernos, no tenemos que subirnos a los hombros de las empresas, tenemos que acompañar en silencio, estar a disposición y lograr un mejor diálogo con el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marisa. Muy interesante el caso argentino y los conceptos que lo vamos a retomar de inmediato. El punto de vista de un gobierno, el punto de vista de una asociación empresarial, y ahora queremos conocer el punto de vista de un gran conglomerado empresarial que está en México. Altagracia Gómez, que es la presidenta del Grupo Empresarial G. México es una parte esencial de la comunidad latinoamericana, iberoamericana, que además con mucha influencia en Centroamérica, donde sabemos que tienen proyectos muy interesantes. Bienvenida al Uruguay, Altagracia, y gracias por compartir tu experiencia. Súper.
Agradezco muchísimo el Encuentro Iberoamericano de Convergencia Empresarial, a don Enrique Iglesias, que está por ahí, que fue quien me invitó a compartir con ustedes algunas convicciones y consideraciones en lo personal sobre los retos y las oportunidades que hay, que como región enfrentamos en un mundo donde la tecnología y el emprendimiento pues cada vez más transitan hacia premiar la rentabilidad en productos y servicios que son diferenciados, que se diferencian por su calidad, pero que también se premia la innovación, la sustentabilidad y la generación de riqueza de forma holística. Antes de empezar, quisiera decir un poquito, creo que el diagnóstico de todos aquí es similar, ¿no? Es la capacidad que debemos de tener como región en Latinoamérica, en cada uno de los países, en específico México, en mi caso, de que se transforme de ser una economía de productos no diferenciados que aportan poco en cadenas de valor grandes, ¿no? En un mundo globalizado, a hacer economías de alto valor agregado, ¿no? Y con esto en mente, ¿no? Me gustaría decir que voy a utilizar la palabra movilidad como… ¿Me pasarías este? Gracias. Como lo que yo considero que debe ser el tema motor a lo que se debe aspirar en las economías latinoamericanas, no solo en la economía, en la mentalidad latinoamericana y sobre todo en las políticas públicas latinoamericanas, ¿no? Y cómo estamos un poquito México y desde luego Latinoamérica, ¿no? Y desde luego tenemos temas de institucionalidad, ¿no? Que ya tocaron, los 4 temas motrices son pues, desde luego los mismos, ¿no? Hay temas de institucionalidad, hay temas de poca tecnología o poca acceso o conectividad, hay temas de infraestructura, temas motrices importantes, hay temas de violencia adicionalmente en algunas regiones, en específico en México, pero también en otros países de Latinoamérica, y hay temas de una desigualdad profunda, de oportunidades y por tanto de resultados, que no nos permiten competir en igualdad de circunstancias pues con otros países. Esto no se mueve. No necesito que se mueva. Ahí está. Entonces, ¿por qué digo que la movilidad debe ser no solo una aspiración en Latinoamérica, ¿no? Sino como visión, motivación y destino, ¿no? Desde luego, voy a dividir la movilidad en 3 acepciones, y voy a decir la movilidad urbana, otra es la movilidad geográfica y por último la más importante, la movilidad social. En términos de movilidad urbana, considero que, bueno, esa es la capacidad que tienen las personas de desplazarse a sus centros de trabajo, pero también es para desplazarse a cumplir con sus necesidades en términos de salud, de ocio, de recreación, de deporte y de ser productivos, ¿no? La movilidad urbana es indispensable en la productividad de la sociedad, pero es un tema que impacta solo en las 15 ciudades más grandes de América Latina a 110 millones de personas, ¿no? Digamos, y solo en esas 15 ciudades estamos hablando de 265 millones de viajes al día, ¿no? 2.4 viajes por persona al día. Y tiene implicaciones, yo diría en 5 o 7 niveles de forma masiva, ¿no? O sea, en México 70 millones de mexicanos usan el transporte público todos los días, es el 70% o el 80% de la población más pobre en México. Pero vemos que además a nivel latinoamericana, y esto lo dice el CAF, en el Observatorio de Movilidad que instaló en 2007, que fue el primero, dice, bueno, es que hay repercusiones más allá de que no haya políticas públicas en movilidad urbana que impulsen una transformación en el sistema, y es el salario mínimo. La gente más pobre en toda Latinoamérica es la que más gasta proporcionalmente en su transporte público, ¿no? Como tema de canasta básica, entre más pobre seas, se te va hasta el 80% de lo que ganas en cómo llegas a donde lo ganas. Segundo,
el tema de contaminación, ¿no? Dice, bueno, es que en América Latina parece que no hay una política pública homologada o decidida de impulsar poco a poco irnos a tecnologías de transición, como lo es el gas natural, ¿no? O como es, desde luego, en un futuro más a mediano plazo, los autobuses eléctricos, ¿no? El tercero es el tiempo. Dice, bueno, en ciudades como la Ciudad de México, en Guadalajara, se tardan hasta 480 minutos diarios en transportarse. Entonces, digamos, no solo le estás robando el 80% de su salario, le estás robando el 100% del tiempo que podría estar o en otro trabajo, ¿no? Suponiendo que pagan muy mal los salarios mínimos, pero también o haciendo deporte o visitando a su familia o yendo a museos, o haciendo otras actividades de consumo, ¿no? Entonces dicen, bueno, es que el consumo en una ciudad o en una sociedad no se puede transformar mientras no haya la oportunidad de que sean productivos, ¿no? Y cuando tú estás perdiendo 8 horas en camión, 4 de idas y 4 de vueltas para regresar a tu trabajo, pues no tienes oportunidad de hacer nada más, y mucho menos de pensar en hacer nada más, ¿no? Entonces, el tema de movilidad urbana es el primero de los temas que menciono, porque sí es algo que toca al 60-70% de la población en Latinoamérica, de la población más pobre de Latinoamérica, y donde no ha habido políticas públicas decididas para impulsar, desde luego, una actualización en el transporte público, pero también un acuerdo entre concesionarios, permisionarios, porque ya más de la mitad, digamos, del transporte público es privado por medio de concesiones o permisos, donde no nos ponemos de acuerdo en que antes de ser un negocio esto es un servicio público, ¿no? Y como tal se deben de cumplir estándares de calidad que garanticen a los usuarios pues ciertos niveles a los que tienen derecho, ¿no? El segundo tema es el tema de movilidad geográfica, y esto lo digo en 2 ámbitos. El primero es la movilidad de lo rural a las ciudades, ¿no? Actualmente ya el 80% de América Latina, la población está concentrada en ciudades, y se espera que la próxima década esto llegue al 90%. ¿Y esto qué ha generado? Bueno, por una parte es un campo muy pobre, ¿no? Porque es un campo que aunque sea el mayor productor de alimentos a nivel mundial, y en México también somos grandes productores de alimentos a nivel mundial, el 60% es pobre, ¿no? Y es pobre por temas, desde luego, de infraestructura, ¿no? No podemos hablar de igualdad de oportunidades entre campo y ciudad mientras no haya infraestructura que los conecte, pero también es pobre por un tema de simples limitaciones físicas, no están conectados, no hay una política integrada de logística donde los centros de producción estén conectados a los centros de consumo, y un poco lo que decían, ¿no? Las pymes no están integradas a las cadenas de valor. Entonces, siempre que hablamos de problemas de producción, la verdad es que se nos olvida es que no son tales, no hay problemas de producción. Desde luego hay que mejorar costos, desde luego hay que tener buena tecnología, ¿no? Pero son 2 problemas, 2 temas principales, ¿no? El primero es que nosotros no somos dueños de nuestra propia tecnología, y eso a nivel Latinoamérica, ¿no? Las semillas con las que se plantan desde México hasta Argentina, pues vienen de Pioneer, o vienen de China, o vienen de ADM, o bien, digamos, entonces somos dependientes desde el proceso de producción, ¿no? Y el tema de distribución y consumo final, pues no estamos ligados a ellos. Entonces, desde luego no compran productos brasileños, no compran productos. Si son baratos, mejor, ¿no? Si se los pusimos de cierta forma que sea más conveniente para ellos, mucho mejor. Pero entonces sí tenemos que ir trabajando un poco, y en México se ha logrado ya en algunos productos como el aguacate, como el tequila, como ciertos que te diferencien, ¿no? Las berries, pero hay mucho camino que recorrer. Y el segundo tema es el de movilidad, es la migración, no a ciudades,
sino al norte, ¿no? Estamos hablando de la relación norte-sur, y esto en última instancia México ha sido, pues ha ocasionado cierta rispidez con Estados Unidos a últimas fechas, ¿no? Hubo una amenaza de aranceles hace 3 semanas, y ayer por fin se ratifica en México el TEMEC. Sin embargo, estamos sujetos a una revisión del tema de aranceles en los próximos 45 días, y es por esto, en este tenor, que le encargan al CEPAL un plan de desarrollo integral de El Salvador, de Guatemala, de Honduras y de México, ¿no? Entonces, ¿qué dice este plan de desarrollo integral? ¿Cómo se puede frenar la migración? Y hablan un poquito de lo que hablaban aquí, ¿no? Bueno, son 4 pilares, ¿no? Dicen, desde luego tiene que parar la violencia y tiene que haber más justicia, eso no se arregla en 45 días, ¿no? Pero dicen, pero hay 3, 4 cosas en las que tienen que empezar a cooperar más, ¿no? Y no verse nada más como vecinos, sino como aliados. Y hablan de 4 temas motrices, y el primero es la fiscalización. Dicen, bueno, es que la economía es tan informal porque no se tiene ningún incentivo para que las personas se integren en una economía formal. Entonces dicen, bueno, debe de haber una penetración de la fiscalización a través precisamente de la digitalización y de la conectividad de la banca, ¿no? La gente tiene que tener acceso desde luego a trabajo, pero también a crédito, ¿no? Y mientras no haya trabajo bien remunerado, pues desde luego no habrá acceso a ninguno de los dos, porque no hay una capacidad de consumo real. Y el segundo tema del que hablaban era hacer proyectos de infraestructura regionales, ¿no? Y eso creo que también aplica para Latinoamérica, ¿no? Desde luego hablaban de temas de vías de ferrocarriles, pero también de hacer de gasoductos que conecten, y de hacer homogeneización de normas y estándares, ¿no? Porque si no estamos hablando de competencias pues un tanto desleales. Y el tercer punto, desde luego, es el tema de la incorporación de pueblos indígenas, dar más oportunidad y mejor oportunidades a los pueblos indígenas para que puedan pues integrarse en las cadenas de valor, pudiendo preservar sus tradiciones, sus costumbres, etcétera, ¿no? El tercer y último tema es el tema de movilidad social. A ver, creo que el más grave problema de las economías, desde luego en México, pero en América Latina, es que en qué estrato social naces determina en gran medida en qué estrato social, tu futuro estrato social, ¿no? Independientemente de tus esfuerzos o tus méritos, ¿no? Y esto deviene desde luego de problemas, desde temas de nutrición, ¿no? Un niño que no tiene adecuada nutrición a los 3, 4 años, ya no tuvo el mismo rendimiento en educación y ya no tiene el acceso a mismas ofertas laborales, no tendrá acceso a crédito, etcétera, etcétera, ¿no? Y en eso yo creo que el reto es un poco doble, ¿no? Es por una parte lograr la inclusión de los jóvenes, ¿no? No se ha podido, cada año salen algo así como 326,000 jóvenes en México de las carreras y hay disponibles 120,000 trabajos. No necesariamente es que haya un match de la carrera a la que salieron al trabajo que hay disponible, y desde luego tampoco es que la remuneración sea lo que hayan esperado, ¿no? Difícilmente pagarían su carrera si es que fuese universidad privada y no pública. Entonces, la inclusión de los jóvenes yo creo que debe de venir, debe de haber programas de inclusión para los jóvenes. En México se ha intentado muchísimos, algunos exitosos, otros pues han fracasado, ¿no? Tenemos de los niveles más altos de jóvenes que no estudian y no trabajan, pues de los países de la OCDE. Y el otro tema es desde luego la inclusión de las mujeres a la fuerza laboral, ¿no? Porque aunque en servicios ya está 45, 55, pues en temas como el campo está el 10%, ¿no? Y en temas industriales pues están más o menos parejos, pero también la remuneración que reciben es pues infinitamente inferior, 35% inferior. Entonces, esa es por una parte. Y la otra, y creo que es la más trascendente, ¿no? Es Andy Beckett en su libro decía que vamos hacia un mundo sin trabajo,
¿no? Entonces decía, bueno, en las próximas décadas entre el 30 y el 70% de los trabajos se van a volver automatizables. Y digamos, aunque la vulnerabilidad del trabajo había llegado originalmente con una promesa de una vida mucho más tranquila, que fuese, que propiciara temas de reflexión, de ciudadanía consciente, de ocio productivo, de personas, de economías de servicios, pues la realidad es que la abrumación tecnológica en América Latina llegó a reducir la calidad del trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, en almacenes, que es en algo en lo que estamos, pues ¿quién va a invertir en robots para que almacenen cosas? Y no solo en invertir en robots, ¿no? ni mucho menos en hacer robots, ¿verdad? Pero pues cuando hay filas de gente que por centavos te las hacen más baratas, ¿no? Entonces, cuando estimas que tus inversiones en tecnología o en desarrollo de inteligencia, ¿no? lo que se llaman, pues no son rentables, y lejos de ser rentables se ven como enemigas porque se ven como un sustituto al trabajador, estamos condenándonos un poco a ser una región manufacturera, ¿no? Entonces creo que el gran reto de América Latina y desde luego de México es pasar de ser una región de manufactura a una región de mentefactura, porque solo así de mentefactura. Porque solo así realmente se podrá pagar con rentabilidad la diferenciación en los productos y servicios que damos, ¿no? Si no, vamos a seguir siendo pues el vecino mal pagado, ¿no? Y en eso el TEMEC creo que ha sido bueno en decir, bueno, tienen que empezar a subir los salarios. No pueden competir industria con Estados Unidos y con Canadá cuando su salario mínimo es 10 veces menor, ¿no? Entonces, desde luego, para lograr todo esto, creo que se necesita desde luego un apoyo a las pymes, ¿no? En México el 95% de las empresas que hay son pymes y ellas generan pues, el 76% de los empleos. La inclusión de los sectores formales, ¿no? Es realmente a través de incentivos de crédito y beneficios sociales la única forma de lograr formalizarlos, fiscalizarlos y desde luego que haya un gasto público responsable, ¿no? Y la inversión en ciencia y tecnología. Aquí esta gráfica que ponía es nada más para que vean no lo que gastan los gobiernos en inversión en ciencia y tecnología, ¿no? Porque muchas veces les achacamos a ellos pues el que estemos relegados a esquemas tradicionales de productividad, ¿no? Lo que gastan las empresas privadas en otros países en ciencia y tecnología pues es algo así como 10 veces más de lo que gastamos nosotros, ¿no? Si ven, México está ahí y abajo de México empiezan los demás países en Latinoamérica, ¿no? Entonces, yo me quedaría con eso. Perfectamente, Altagracia, muchas gracias. Altagracia, muy interesante y cómo se van vinculando los conceptos que ya habían avanzado Alberto, el propio Tomás y Marisa. Javier Orozco, director de Acción Internacional de la Universidad Politécnica de Valencia. Yo no sé si tú vas a hacer la presentación que tenías prevista, Javier, o te gustaría ya empezar a hacer algún comentario. Me imagino que algunas cosas que han dicho tus compañeros de panel te han despertado muchos asuntos. Bienvenido, gracias por estar con nosotros y adelante. Muy bien. A ver, ¿se me escucha bien? Bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecer a los organizadores la oportunidad de dirigirme a ustedes. Es una oportunidad desde España de traer lo que está sucediendo en Europa, nuestro punto de vista, y aprender mucho de esta magnífica organización, de este evento, donde se están creando desde mi punto de vista muchas oportunidades que van a ser muy, muy importantes. Bueno, voy a hablar de algo que no se ha comentado hasta ahora. Esto es básicamente, desde mi punto de vista, una reunión de empresarios, de empresa, y voy a hablar de universidad. Tradicionalmente es un divorcio bien conocido, la relación entre la universidad y la empresa, pero sí que puedo asegurar que hoy en día es el objetivo más deseado desde todas las políticas gubernamentales en Europa. Es lo que se está tratando de promocionar más desde la Unión Europea y sus programas de ayuda,
y es realmente un reto que nos permitirá avanzar mucho en todas las líneas que hemos estado comentando en todos estos temas. Mi posición no es tan clásica y académica como cabría suponer por el puesto que ocupo. Yo trabajé 14 años en la empresa privada. Conozco, por lo tanto, la realidad de tener que estar todos los días luchando por sacar un producto y por conseguir el objetivo de la empresa, que no nos engañemos, es el beneficio, el cubrir unas expectativas. Y vamos a ver cómo se puede aunar esas oportunidades. Lo primero hemos de tener claro en qué se puede basar la relación universidad-empresa, y vamos a entrar en los detalles para después concretarla en hechos determinados muy específicos en los que podremos trabajar mediante determinada incentivación y tener en cuenta los posibles peligros para luego aprender de buenas prácticas. La empresa tiene unos objetivos muy claros. Es el negocio y hay que crear oportunidades para él. Veremos cómo se puede apoyar a ellos desde la universidad, si es que se puede. Evidentemente, para desarrollar esas oportunidades de negocio va a necesitar una plantilla, va a necesitar un personal que además debe estar continuamente en actualización si se quiere mantener esa competitividad, si se quiere incluir esas tecnologías y se quiere abrir nuevas posibilidades, que no es otra que la ley de supervivencia que exige el mercado. Y para ello se necesita, por supuesto, colaborar, alinear nuestro trabajo con otros, establecer comunidades de interés real y optimizar las estructuras de coste. Este lenguaje es clásico, pero en la universidad normalmente no se entiende. ¿Qué es lo que se habla? Nosotros hablamos siempre de proyectos, hablamos de I+D, estamos muy interesados en la formación del estudiante a través de prácticas, otra serie de programas de vinculación, que pueden ser los programas de formación continua. Y, por supuesto, aquí sí que nos vemos a la necesidad también de redes y de financiarnos para hacer esas labores. Como vemos, las diferencias son muchas, pero se pueden reducir bastante cuando tenemos en cuenta que el objetivo de la universidad no es otro que obtener un producto. El producto es la formación del estudiante y, colateralmente, el desarrollo del conocimiento. Cuando esa formación del estudiante se pone en contexto, que el contexto es el empresarial, y ese desarrollo del conocimiento se enfoca a unos resultados concretos, que son las oportunidades de negocio, es cuando empezamos a alinear ambos mundos. Entonces, ¿cuáles son esas necesidades tecnológicas que pueden ser, existen en la empresa, pero que se pueden cubrir o se puede colaborar con la universidad? ¿Cómo hacerlo? Pues a través de los proyectos final de grado, a través de ver cómo podemos financiar ese desarrollo, y tesis doctorales. Olvidémonos de la terminología académica de los grados, de los másteres y de los doctorados. Al final, lo que se trata es de desarrollar en un contexto empresarial unos conocimientos, unas tecnologías y unas capacidades. Eso, tradicionalmente, la empresa lo suele resolver comprando unas patentes, unas licencias y poniéndolos a producir. Evidentemente esto funciona, pero es terriblemente caro y no nos engañemos, nos genera una dependencia absoluta del que posee esas patentes, que es al final el que nos va a dirigir a las empresas en el camino que le interesa, porque al final tiene que mantener también su ventaja competitiva. Modestamente, desde la universidad sí que se tiene acceso al conocimiento de las posibilidades. Lo que no se conoce muy bien es cómo enfocarlas a producir, cómo obtener resultados a través de ellas. Y eso sí que lo sabe bien el empresario. ¿Cómo aunar ambos mundos? Pues es muy sencillo. Utilicemos una mano de obra, me voy a permitir utilizar un término incorrecto o políticamente incorrecto, una mano de obra barata, que es el estudiante, cuya remuneración fundamental va a ser el aprender, que es realmente el objetivo de su periodo de aprendizaje. Además, colateralmente, ese aprendizaje en la empresa va a generar nuevas oportunidades porque, como decíamos anteriormente, las plantillas se han de desarrollar, mover, incorporar, lo hablaremos luego. Si ese desarrollo, ese trabajo se hace a través de la universidad y se hace con esos objetivos, es muy viable, muy financiable, mucho más económico y se está en poder de ese conocimiento para hacer con él lo que se quiera.
¿Cómo se colabora en las plantillas? Lo apuntábamos anteriormente. Por una parte, colaborando, conociendo a las personas, a los estudiantes que están con la academia, están con la empresa trabajando conjuntamente, porque ahí es donde se ve realmente cómo se encaja y cómo se funciona. No solo el ámbito de colaboración y de formación se restringe a proyectos, a cuestiones de mayor nivel, también las propias prácticas empresariales. En Alemania, desde hace muchos años, tienen un modelo de formación profesional dual que se ha ido desarrollando. Incluso la formación universitaria exige la permanencia del estudiante durante tiempos importantes en la empresa trabajando. Aquí realmente el problema es cuando se le va la mano a uno o a otro. La empresa lo que quiere es tener un trabajador al que no le paga o le paga muy poco para que sea un medio más productivo, y se olvida ese aspecto tan importante que es la formación de la persona que está ahí. Por otra parte, si lo hacemos al revés, estamos incurriendo en un problema. Ese balance es crítico para que esto pueda funcionar. Hay otra herramienta que se está poniendo muy de moda para gestionar estas plantillas y estas necesidades incluso de colaboración, que son lo que se puede llamar de muchas formas, en mi universidad llamamos cátedras de empresa. Al final no es más que crear un espacio físico y económico donde la empresa pone a disposición propia recursos que se gestionan con sus directrices en la universidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si el empresario abre una cátedra, pone un dinero, ese dinero se utiliza para pagar esas colaboraciones, esos trabajos, esas becas de estudiantes, en fin, los objetivos y la aplicación del dinero es siempre definido desde el propio empresario, pero en el ámbito o con la colaboración de la universidad. El tercer punto es muy sencillo y muy tradicional, la actualización del personal, obviamente los programas de formación continua, que ahí lo que es crucial es que los temas estén de verdad perfectamente implicados, no solo en los objetivos finales o en las necesidades, sino también en las realidades de cómo hacer las cosas. Y colateralmente establecer talleres, seminarios, distintos eventos específicos cuando hay una necesidad muy concreta. Esto no es ninguna novedad, es lo más sencillo y es muchísimo más económico nuevamente que acudir a las grandes consultoras, que como definía un profesor de economía que yo tuve, el consultor es aquel que para darte la hora te pide el reloj y después de dártela se queda tu propio reloj. En las universidades obviamente tenemos otro objetivo, tenemos otras necesidades, pero cuando se colabora de verdad esto queda perfectamente resuelto. Vamos a avanzar al punto de colaboración internacional. Tenemos la posibilidad de proyectos, de asociaciones de antiguos alumnos, de utilizar esos foros para establecer grupos de presión o lobbies, como llaman los anglosajones. Estos son todo nuevas oportunidades que están relacionadas con cómo implementar lo demás. Y por último, los costes tienen dos vertientes: la fiscalidad, la cooperación y, como decíamos antes, el menor gasto. Bien, ¿cuál es el ámbito de la colaboración? El que se quiera establecer de la empresa, y debe ser la empresa quien lo dictamine. Tiene que empezar por establecer unas personas de contacto, una confianza. Las relaciones no son de institución a empresa, son de persona a persona. Y eso es lo fundamental para poder conocer las necesidades, establecer una relación de confianza y adecuar las herramientas y los acuerdos que progresivamente, a través de unos objetivos concretos, un plan y una financiación adecuada, permite ir creciendo siempre con constancia para poder obtener los resultados deseados. Hay que ir poco a poco desde la confianza, estableciendo objetivos y planes. Por supuesto, la empresa tiene que saber cuáles son los temas de futuro. Aquí la universidad puede tener ideas, puede conocer algunas cosas, pero es el empresario el que tiene que acertar, seleccionar y aplicar. A nivel de la empresa, esas capacidades hay que integrarlas, obviamente, dentro de un plan de negocio para que tengan sencillo. Estoy cansado de ver en la empresa donde trabajé, lo de menos es el nombre, un grupo cerámico muy importante, donde las luchas entre facciones hacen perder recursos, oportunidades y dejar sin sentido todas las actuaciones que pueden ser buenas o malas, pero desde luego nunca por una falta de un plan de negocio y unas ideas muy claras. Al final,
Todo eso lo que implica es que haya un plan, que haya un equipo de innovación para poder poner en valor esos resultados y obtener al final los resultados, los objetivos económicos que se plantean a través de derechos, de patentes o simplemente de una mejor cuota de mercado. ¿Cómo podemos desarrollar los proyectos? Hay muchos ámbitos y niveles, desde un pequeño estudio de habilidad, convenios iniciales, para ir poco a poco creciendo hacia cátedras de empresa y participar en programas de financiación internacionales. Comentaba recientemente con algunos compañeros en la UDE la posibilidad y el atractivo que deberían de tener para todos los países los programas europeos. Se abre una ventana de cooperación a través del programa Erasmus+, que son los propios países no europeos los que pueden poner un fondo que se utiliza exclusivamente para el propio país. La Unión Europea pone el resto para financiar la participación de las universidades o de las instancias europeas y al final el objetivo es muy relevante, no solo desde el punto de vista de los bajos costes, sino de abrir ventanas de cooperación y dejar un poco de lado la predominancia del mundo anglosajón y del mundo chino, que es una, desde mi punto de vista, amenaza, me permito calificarlo así, muy real. Bien, la formación ya hemos avanzado, no voy a comentarlo. Al final las cifras que están aquí, la presentación está a su disposición, han dado unos resultados razonablemente buenos en Europa, modestos en España, los que presento aquí son de España, pero al final no nos engañemos, donde de verdad se aplican es en otros países donde estas ideas, que no son nuevas, se han podido desarrollar. Al final, aquí tenemos los resultados, que siempre el incentivo es disminución de costes, estoy hablando desde el punto de vista de la empresa, optimizar recursos, mejorar la competitividad, establecer el plan de negocio en los objetivos de la empresa y, en definitiva, actualizar en el negocio la empresa. ¿Cómo podemos fracasar? Pues a través de problemas internos, de dispersar los recursos en muchos frentes, el no saber evidenciar que los resultados están ahí y ofrecen esas oportunidades, bien sea por guerras de cifras o por problemas incluso de espionaje industrial que son bien conocidos. Voy a ir rápidamente, porque ya voy muy corto de tiempo, para establecer algunas buenas prácticas. Los norteamericanos, desde mi punto de vista, han sido maestros en establecer lo que llaman la vinculación a través del deporte, a través de eventos, a través de distintas conferencias entre el mundo universitario y el empresarial. Las reuniones que, por ejemplo, he podido presenciar tanto en Stanford, MIT o Florida State University, para mí es un ejemplo muy claro, donde todos los fines de semana que hay un partido de fútbol americano se reúnen en el salón del presidente un montón de empresarios. Eso tiene poco que ver con la academia, con la universidad, pero mucho con las oportunidades de negocio. Es algo parecido a lo que se está celebrando aquí, pero cada 15 días. La posibilidad de la fuerza de los alumnos que han pasado por las universidades, que al final se ubican obviamente en empresas y van desarrollando vínculos que permiten generar esa confianza entre las partes para poder ir trabajando. Voy demasiado rápido. El programa de Donors, que nuevamente en el mundo anglosajón tiene mucho sentido, está relacionado con la fiscalidad. Ahí poco se puede hacer desde la empresa y mucho desde los gobiernos. El dinero que las empresas se ahorran de impuestos, si lo dedican efectivamente de una forma plausible y medible a conseguir unos mejores resultados de vinculación, redunda en su propio beneficio y, por lo tanto, en el beneficio del país. Desde Europa, una de las preocupaciones es cómo cerrar este vínculo. Se han utilizado modelos como el proyecto de tesis doctorales en empresa, las acciones Marie Curie, donde se pone mucho dinero para que esa investigación sea aplicada y venga dirigida desde las empresas. Están las cátedras de empresa, tanto a nivel de grandes empresas como pueda ser Iberdrola, Microsoft, o a través de las propias universidades, donde se establece un foro donde se puedan desarrollar estas ideas. Los aprendizajes cooperativos de los MOOCs famosos, de las confederaciones empresariales, de las asociaciones, cámaras de comercio, de los propios países, ahí pongo algunos
ejemplos de Colombia, son unas oportunidades que es más fácil establecer desde el punto de vista de la formación y hay que tirar de ellas. El emprendimiento, emprendedurismo, como lo queramos llamar, porque los términos son distintos en España que aquí, es nuevamente una forma económica de ir desarrollando las buenas ideas y que se puedan captar a través de esas incubadoras de empresa para incluirlas dentro de los propios planes de negocio. Y por último, hay que tener claro el modelo de negocio. Hay muchas oportunidades desde la sostenibilidad, hay muchos modelos de negocio desde mi punto de vista, como los Cabify, Uber, son más que cuestionables, pero que crean desde otros foros oportunidades. En fin, las oportunidades están ahí, el fin de esta charla no es entrar en ellas, pero hay que tenerlas muy claras para poder, a través de la diversificación y de la optimización de costes, poder gestionar cooperativamente la colaboración con la universidad, estableciendo las redes oportunas y obtener al final los resultados deseados. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Javier Orozco. Yo quisiera preguntarle al exalcalde de Miami, a Tomás Regalado, si tiene un comentario para hacer de las muy interesantes ponencias que hemos compartido, porque la verdad que los puntos de vista han sido muy interesantes, pero hay dos temas que son importantes. Primero, ¿qué está pasando con Estados Unidos y México? Porque Altagracia lo plantea de una manera muy clara. Estos problemas comerciales que hacen luego generar problemas sociales también con Centroamérica. Me gustaría tener su punto de vista y su experiencia. Y también hasta dónde va a ir, desde su punto de vista, este conflicto entre Estados Unidos y China. Bueno, primero que todo yo creo que las ciudades juegan un rol fundamental. Yo tuve bastante relación durante los 8 años de mi mandato con Mike Bloomberg, el alcalde de Nueva York. Y en Miami él realizó 2 foros donde trajo alcaldes de todas las ciudades del mundo. La Fundación Bloomberg y él personalmente opina que las ciudades van a dirigir las naciones en lugar de los estados, de los condados, de los gobiernos regionales, porque van a crecer. La migración es de tal naturaleza. Por eso la ciudad de Miami es una ciudad bastante única. Nosotros tenemos hasta una política exterior, porque opinamos sobre temas que son relevantes a los que viven en nuestra ciudad. La ciudad de Miami ha sido muy agresiva en estos últimos años, los años de mi mandato, y con la colaboración del comisionado Gore, ambos hemos hecho esto, en acercarnos a ciudades de otros países y convertirnos en ciudades hermanas. Mérida, por ejemplo. Nosotros fuimos a Mérida y establecimos convenios con Yucatán, el Estado, y con Mérida particularmente. Viajamos varias veces, ellos viajaron allá. Resultado, Mérida abrió una oficina comercial en Miami y hoy están trayendo una serie de frutas que están en todos los mercados habidos y por haber de la ciudad de Miami, del área del Gran Miami. De hecho, ellos entrenaron policías, nosotros entrenamos policías. Hicimos lo mismo con Madrid, enviamos policías a Madrid para que se entrenaran en la cultura, porque somos multiculturales y volvieron acá. Entonces, yo creo que lo que está ocurriendo con México, afortunadamente, yo pienso que está ya casi solucionado, pero yo le digo a ustedes que la política de acercarse las ciudades por encima de los gobiernos federales a otras ciudades da resultados, porque la creación de esa relación generó en Miami por lo menos 10 empleos nuevos y en Mérida más de 15. Entonces es un win-win, como dicen. Además, la política china en relación a China, curiosamente, en la ciudad de Miami, que hemos tenido una inversión en los últimos
9 años de 53.000 millones de dólares, 53.000 millones de dólares. Las inversiones han sido locales y de la América Latina. Mucha inversión rusa. Los chinos han sido cautelosos. De hecho, invirtieron 75 millones en un terreno y se retiraron debido a que analizaron el clima y consideraban que los políticos eran un poco hostiles a la República Popular China. De hecho, nosotros les rechazamos a los chinos unas ofertas porque venían dispuestos. Nosotros construimos una carretera completa, pagamos todo y después nos dejan operarla. Y le dijimos, eso no funciona aquí así en los Estados Unidos. Hay licitaciones, hay gente que tiene que participar. Entonces, eso ha pasado en otros países de América también. No hay. Sí. La Florida no está impactada por los chinos, desde luego. Por supuesto, en todos los consumos, digo, en Walmart y en Kmart, todo es chino. Pero yo pienso que eventualmente los Estados Unidos como nación va a prevalecer porque de verdad hay un desbalance que es grosero desde el punto de vista. Gracias, Tomás. Alberto, tú planteabas el tema demográfico, China, y planteabas que el Mercosur tiene que estar un poco más activo. Ahora el Mercosur, y Marisa seguramente tú puedes comentarnos algo más también, está enfocado a la negociación con Europa. ¿Pero no estaremos por el rumbo equivocado? ¿No tendremos que ir a China? Tenemos que ir a todas partes, ¿no? Tenemos que profundizar entre nosotros y ir a todo el mundo. Esta es nuestra vocación. Nuestra vocación es ser ofertantes de bienes públicos globales. No se trata de alimentos, se trata de seguridad alimentaria, de seguridad hídrica, de seguridad ambiental, de seguridad territorial, de seguridad social y política y hard security para China, por ejemplo. Si falta soja o carne en China, hay confusión social, hay inestabilidad política. Así que el señor Xi Jinping tendría que agradecernos todos los días, ¿no? Por mandarles buena soja, buena carne, bueno todo, y por mucho tiempo, ojalá. Entonces sí, Unión Europea es muy importante. Estamos más de 20 años negociando con la Unión Europea. Ya tenemos una relación muy intensa de inversiones, de comercio, de sangre, ¿no? Eso es un tema capital en la relación con la Unión Europea. Somos la reserva étnica, cultural de Europa, ¿no? La gente se está yendo hacia Europa, cruzando al inverso el Atlántico, lo que hicieron nuestros padres y abuelos, están regresando. Y para Europa es un tema muy, muy central esto, ¿no? El tema de migraciones, el tema de la ocupación territorial con nuevas generaciones, con nueva gente que pueda darles la estabilidad de la seguridad social, productiva, en fin. Entonces, el acuerdo con la Unión Europea, muy importante, claro, perdió un poco la atracción, ya fue el tiempo en que un acuerdo de libre comercio, de rebaja arancelaria con la Unión Europea, tendría la potencia económica de transformar nuestra región. Yo creo que todavía sigue importante. Hay que tener en cuenta que en caso que se firme algo, tendrá que ser aprobado por los parlamentos nacionales. Son pocos en Europa, ¿no? 27, ¿no? Conocí Reino Unido, no sé, pero en fin. Además de aquí, y estos acuerdos en términos de aranceles son de liberación inmediata, pero 2, 4, hasta 20 años. Entonces el impacto un poco más largo. Lento. Sí. Marisa. Yo creo que si hablamos de institucionalidad, el acuerdo le va a dar al Mercosur principalmente eso, le va a dar un eje de institucionalidad que es importante. Es cierto que esto atraviesa los congresos y bueno, las canastas que se están manejando, en algunos casos es hasta 15 años, pero son pocas excepciones, va a ser más corto. Pero bueno, me parece como que si el Mercosur no logra poder cerrar ese acuerdo, es difícil que vengan otros. Entonces,
Creo que es importante que se logre para que tengamos una agenda, y coincido también, de una agenda sin temor a la región asiática. Uno, cuando le plantea al Mercosur un acuerdo con China, genera muchísima sensibilidad al sector industrial de los 4 países, principalmente a Brasil y a la Argentina, pero creemos que hay que explorar y hay que generar previsibilidad para los empresarios, y la previsibilidad y la seguridad que nosotros necesitamos lo dan los acuerdos. Entonces tenemos que animarnos, las condiciones están dadas. Altagracia, México ha hecho acuerdo comercial con la Unión Europea, ¿verdad? Y ahora, si no recuerdo mal, va a un nuevo estatus de acuerdo más moderno. Bueno, tiene todo el acuerdo comercial con Estados Unidos, que ahora está muy en tensión por estas cuestiones, pero también hace negocios con Centroamérica, América del Sur. ¿Cómo es tu experiencia como empresaria? ¿De qué ha significado en los acuerdos comerciales? ¿Cómo se gestiona desde el punto de vista empresarial esos cambios? México es uno de los países con más tratados de libre comercio en el mundo, ¿no? Tiene relaciones comerciales con prácticamente todos los países, ¿no? De ahí a que tenga relaciones sustanciales con países, pues es bien distinto, ¿no? Y pues simplemente de Brasil y Argentina nadie mencionó a México, ¿no? Cuando estaban hablando de socios comerciales. Porque estamos en negociación bilateral. Sonó a reto a la mexicana, por el lado bueno, pero... pero digamos... nos interesa mucho el acuerdo, tanto Brasil como Argentina viene trabajando en un acuerdo previo a la creación del Mercosur, por eso son acuerdos de complementación económica. Nosotros venimos insistiendo mucho a México para que podamos llegar a un acuerdo. Yo creo que ahora están dadas las condiciones desde el gobierno mexicano para abrirse hacia otros mercados. Eso, o sea, yo creo que México es geográficamente... Ponlo bien de frente al micrófono. Geográficamente es la conexión natural de América del Sur con América del Norte, ¿no? Tiene muchísimo que ofrecer y creo que tiene que voltear a ver a Sudamérica e integrarse y cooperar un poco más, ¿no? ¿Cómo ves la relación, Alberto, de México? México es el segundo gran mercado después de Brasil, bueno, Argentina, por supuesto, o sea, son los tres grandes de la región, ¿no? Sí, con México tenemos, esto está en el marco de ALADI, como comentaba yo. Son acuerdos mucho más sencillos, directos, nada más se firma ahí un protocolo, ¿no? Un ACE y ya está. Pero el tema con México es un tema de altibajos con Brasil. Hay mucha complementariedad industrial, hay alguna reacción en lo agrícola, ¿no? De parte de los mexicanos, y creo que y hay alguna cosa así, México mira hacia los Estados Unidos, por supuesto, como prioridad, eso es muy obvio, y en algunas veces parece que la relación con Brasil está dependiente de lo que pase con Estados Unidos. Entonces ahora, como hay un cierto retroceso de la relación con Estados Unidos, parece que hay algún interés de los mexicanos. Pero a ver, no sé, sigue muy complejo. Tenemos un acuerdo automotriz, por ejemplo, que ha resultado en mucha generación de comercio y que pues se podría ampliarlo, pero está un poco estancado, en fin. Hay unos hermanos que están ausentes aquí, que son nuestros hermanos de América Latina del Pacífico, que no han tenido mucho problema con quién asociarse, sino que más se han asociado con el que, digamos, tenga más propensión. ¿Cómo han observado el proceso del Pacífico? Bueno, México está en la alianza, ¿verdad? Sí. Porque claro, a fin de cuentas, más allá de las negociaciones, está el tema de una real vocación comercial. Y creo que a Argentina, a Brasil, tal vez a México en algún momento, incluso al propio Uruguay, le ha faltado ese impulso, claramente, ¿verdad? La Fiespi, donde tú estás, Alberto, siempre ha tenido históricamente una visión muy proteccionista también. Hay un poco de esta visión de que la Fiespi es muy proteccionista. Puede que haya sido en el pasado, pero en este momento yo creo que hay una percepción muy clara de que o bien nos integramos o vamos a ser comidos, devorados por el mundo. Los chinos, con o sin acuerdo, ya están por todas partes. No hace falta un acuerdo de libre comercio para que estén vendiendo manufacturas para nosotros, para que estén ofertando padrones tecnológicos para nosotros, para que estén por todas partes, vendiendo a los gobiernos, etc. En fin, yo creo que la mirada del sector manufacturero debe ser una cosa
como bien lo pusiste, Almagracia, mente facturera, ¿no? Tenemos que incorporar servicios, incorporar tecnología, hacer que, por ejemplo, la agricultura, ya que no sea más vista como agricultura del campo, del señor que está ahí, pero sí como una cadena completa de valor que incorpora servicios, industria, tecnología, logística. El granito de soya no es un granito de soya, es todo un proceso complejo de agregación de valor, de alta tecnología, de control del clima, de trabajo duro, no solamente de aprovechamiento de los recursos naturales, pero de los recursos humanos, porque nuestra clase empresaria del campo es muy capaz, muy competente en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, y en fin, toda esta gran zona productora. Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos que mirar es el futuro, es la tecnología incorporada a los procesos productivos. Y eso creo que está muy claro en Brasil, y que el tema no es que no queremos integrarnos al mundo, sí queremos, es que hay ese es el caso de Brasil, ¿no? Una lesión de casa, ¿no? El coste de Brasil sigue muy alto, estamos en procesos de reformas, logramos hacer la reforma laboral hace 2 años, ahora estamos en la reforma de la seguridad social, hay toda una reforma fiscal por venir, hay una reforma del tipo de interés para bajar el tipo de interés. Entonces, este montón de reformas nos va a propiciar mucho más posibilidad de competir. Es eso, la dosimetría de estos tiempos es que hay que adecuarnos. Altagracia, ¿querías hacer algún comentario? No, a ver, pues creo que lo que él dijo, ¿no? O sea, desde luego la economía va más allá de los tratados del libre comercio, las relaciones comerciales también. Hay desde luego políticas públicas que pueden facilitar temas de arancelarios, aduaneros, de que sea inmediato, de que sea eficiente, ¿no? Pero desde luego depende, pues en mucho de las ciudades, pero también de las empresas, ¿no? La conexión que tengan. Pues tú vas a donde tienes algo que aportar y a donde tienes algo que ganar, ¿no? Y así es como se ha visto la relación de México con Centroamérica, con Estados Unidos, con Latinoamérica. Se tiene que reforzar mucho más, ¿no? Y el TPP, pues yo creo que puede ser una muy, muy buena plataforma, ¿no? Sí. Y trae el tema de movilidad, no solo de bienes y servicios, también trae el tema de personas. Claro, Entonces claro. es un tema importante. Un nuevo estatus de acuerdo. Sí, Marisa, ¿querías agregar algo? No, coincido, digo, la mayor integración tiene que darse a nivel latinoamericana. Digo, tenemos un excelente diálogo, somos una zona de diálogo permanente, pero desde el punto de vista del comercio necesitamos una mayor integración regional latinoamericana, mirarnos entre nosotros un poco más. Es cierto, nosotros a través del Mercosur hemos quedado un poco fuera a destiempo, pero ahora estamos trabajando fuertemente con muchos países, no solamente con México, con Colombia, con Perú, con Ecuador, y bueno, cuesta un poco más en este momento porque los acuerdos de libre comercio que ya se han firmado ellos, principalmente con los Estados Unidos, limita y resiste un poco la integración latinoamericana. Pero igualmente los pasos se están dando, hay intención de hacerlo y todo lo que nos genera una integración para un mayor acceso a Asia, los resultados son positivos por donde los miremos. Todavía tenemos empresarios pymes, en el caso de Argentina, que se resisten a utilizar tratados de libre comercio de otros países para llegar a terceros mercados. Cuando a veces dialogamos con Chile, por ejemplo, Chile nos dice, bueno, utilicemos nuestros acuerdos de libre comercio. Eso todavía en las empresas pymes argentinas, digo, hay que trabajarlo porque claramente es un puente o un trampolín para llegar a todo el mercado asiático, o como bien vos lo decías, miren México para llegar a Estados Unidos. Eso todavía del lado de Argentina cuesta un poco más. Para nosotros cuando hablamos de México es porque México es el mercado atractivo, muy diversificado al cual quiere llegar Argentina o quiere llegar Brasil. Claro. Tomás, ¿tú querías decir algo? Bueno, yo creo que la búsqueda que se está haciendo en esta conferencia es cómo mejorar las posibilidades de estos países y de esta interacción.
como nosotros no podemos resolver todas las cosas del mundo, yo quisiera mencionar algo que don Enrique Iglesias mencionó ayer, que casi pasó desapercibido entre las tantas cosas importantes que dijo, y es el futuro de la industria del entretenimiento. ¿La industria de qué? Del Entretenimiento. Sí. Del entretenimiento. Todavía yo creo que los gobiernos no se han dado cuenta de que esa es la industria más fácil, menos complicada, no contamina el medio ambiente, no ocupa espacio y sin embargo ofrece una renta que es extraordinaria, siempre y cuando las ciudades y los estados puedan darle beneficios a esas personas. Y le pongo un ejemplo que es para nosotros una experiencia que viví yo. La ciudad de Miami le dio algunos beneficios a varias producciones, como Burn Notice, estuvo 7 años filmando allá, como Ballers de HBO. Eso nos generaba a nosotros aproximadamente, entre los locales que ellos contrataban, las comidas que compraban, los hoteles, etcétera, Sí. aproximadamente unos 15 o 20 millones de dólares al mes, solamente en la ciudad de Miami, hasta que el estado de Georgia les dijo a ellos, no solamente nosotros les devolvemos a ustedes todos los dineros los que impuestos. se gastan en impuestos, Sí. sino además le damos hoteles gratis, etcétera. Y hoy todo lo que es el post-production, la producción, se está haciendo en el estado de Georgia. Entonces, las ciudades tienen que pensar fuera de la caja, como dicen, imaginar nuevas Incentivos. cosas, ser creativos. Claro. Muy interesante. La verdad que podríamos quedarnos charlando de estos temas y abundando en las ideas, pero quería simplemente mencionar lo interesante de los conceptos de Altagracia, también algo que mencionaba Marisa, no hay sectores competitivos o no, más allá que obviamente hay sectores más dinámicos, sino que hay empresas que son más competitivas que otras, sí hay ciudades más competitivas que otras y la movilidad urbana es un tema clave. Y tú lo mencionás muy bien, a veces faltan políticas, aunque también hay casos muy interesantes. Brasil tiene en Curitiba un caso muy interesante de ordenamiento urbano y de desarrollo competitivo y más armónico. Y creo que en todos nuestros países hay ejemplos muy buenos para reflejarse y para tener una esperanza muy buena de cómo seguir adelante con todo esto y con los vínculos empresariales que hacen también a la cultura, por supuesto. Así que les agradecemos muchísimo. Queda pendiente a ver cuáles son las películas que más te gustan, Tomás. Si son las brasileñas, las mexicanas o las argentinas. Pero eso lo charlamos en el café. Bueno, de hecho, las hechas en Miami. Claro. Muchas gracias a todos y seguimos después del café.